muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación más de las mesas de los conversatorios de Encuentro 2021. Yo soy Jessica Cano Santander, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Sean bienvenidas y bienvenidos a este 10º conversatorio del ciclo Encuentros 2021, la elección explicada, que organizan de manera conjunta Político MX y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a través del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Hoy nos acompañan la doctora María Marván Laborde, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Georgina Sosa Hernández, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor César Astudillo Reyes, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hablaremos sobre los pesos y contrapesos en el sistema político mexicano. Daré una breve introducción sobre lo que significan estos pesos y contrapesos. Desde la teoría política liberal, se concibe que la división de poderes evita las decisiones autoritarias en gobiernos unipersonales. De ahí que se prefieren sistemas de gobierno en donde el poder esté repartido en muchas manos y que para tomar decisiones se requiera consensar acuerdos entre distintos actores de la sociedad. Los pesos y contrapesos evitan que los estados se conviertan en sistemas autoritarios y pueden ser clasificados en 3 categorías: legales, políticos o sociales. Los primeros son los que establecen la Constitución, es decir, qué funciones puede hacer qué poder. Los políticos son todos aquellos que han derivado de la alternancia política y que han limitado el poder del presidente de la República al no conseguir que su propio partido gane todas las elecciones, sino que, por el contrario, haya pluralidad. Y por último, los sociales se refieren a los poderes fácticos que logran establecer diques al ejercicio del poder. Es la primera vez desde 1997 que el partido del presidente de la República tiene mayoría en las cámaras, así como de las legislaciones locales. Esto permite suponer que hay un retorno al sistema presidencial de antaño. Sin embargo, cabría preguntarse si los demás contrapesos, los legales y los sociales, funcionan y en qué medida lo están haciendo. Presentaré a nuestra primera ponente que nos acompaña esta tarde. La doctora María Marván Laborde fue la primera y única consejera presidenta mujer del IFE y comisionada presidenta fundadora del IFAI. Estudió en la UNAM Sociología y se graduó de maestría y doctorado en la New School for Social Research de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Se ha especializado en temas de política, cuestiones electorales, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Ha sido catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha escrito numerosos artículos sobre sus investigaciones, así como artículos de divulgación y editoriales para los periódicos Siglo XXI, Público y El Universal. Actualmente escribe en el periódico Excelsior. Destaca su libro escrito para explicar a los niños qué es un gobierno democrático, titulado Aquí mandamos, obedecemos todos. En la Organización de Estados Americanos participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información, así como la guía para su implementación. Fue invitada por el equipo de Barack Obama a participar en el grupo de creación de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me da muchísimo gusto compartir la mesa, estar aquí tratando de abordar este tema tan importante en un momento crucial. El sistema de contrapesos, de dividir el poder, es un producto del Estado liberal, del Estado moderno. Se parten de 2 elementos fundamentales. El primero es romper con la idea medieval de que el poder viene de Dios y que Dios selecciona a los monarcas o elige a los monarcas o predestina a los monarcas para ser gobernantes y que eso les da autoridad para hacer prácticamente lo que quieran a la hora que quieran y por tanto que este poder es ilimitado. Realmente la idea central del Estado moderno es que el poder viene de la ciudadanía
Antes decíamos de los ciudadanos, pero hoy decimos de la ciudadanía para tener un lenguaje incluyente. Viene de la ciudadanía y este poder nunca puede ser total, siempre tiene que ser controlado y debe rendir cuentas. Y eso creo que son elementos fundamentales de los que no debemos de olvidarnos. Cuando hablamos de un buen sistema de controles y equilibrios en México, en realidad estamos refiriéndonos a el periodo post-transición a la democracia, es decir, algo muy reciente. El proceso de transición a la democracia en México trajo dos reformas radicales que no conocíamos realmente en la historia mexicana. La primera fue la transformación del sistema electoral, entendida esta en el sentido más amplio posible, en donde hubo nuevas reglas de competencia, la traducción de votos en escaños se hizo de manera diferente. Ahora tenemos diputados de mayoría relativa y de representación proporcional en dos fórmulas, primero 30-100, después 30-200. La creación de autoridades electorales independientes y el acceso de los partidos a través de reglas muy específicas a prerrogativas por parte del Estado. Toda esta transformación del sistema electoral ha tenido como resultado un sistema electoral competitivo en donde las oposiciones son reconocidas, en donde las oposiciones forman parte de las decisiones de gobierno, fundamentalmente, pero no exclusivamente, a través de el poder legislativo en el Congreso de la Unión y en los poderes legislativos de los estados, donde además la pluralidad es parte de nuestra cotidianidad. Los partidos pueden ganar o perder. La segunda gran transformación es una reconstrucción a través de reformas estructurales, donde tenemos un nuevo diseño de este sistema de controles y equilibrios. Es decir, la tradicional división del poder, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo ha ido ganando muchas facultades, interviene en muchos nombramientos, detiene al ejecutivo en muchas cosas, tiene que ver al ejecutivo para poder tomar algunas decisiones importantes. Y esto vinculado con lo primero de lo que hablé, el poder legislativo no está dominado por una sola fuerza política, ni por una fuerza política, ni por lo que conocimos en la época del partido hegemónico como los partidos leales al Partido Revolucionario Institucional. Realmente, y no me dejará mentir, ni mis colegas que me están escuchando, a los que los estoy viendo a través de Zoom, ni a ustedes, a quienes no veo, pero que están en Facebook, realmente cada elección, pues no sabemos cómo va a quedar la composición de la Cámara de Diputados, o cuando son elecciones presidenciales, no sabemos quién va a ganar la presidencia y tampoco sabemos cuál va a ser la composición de fuerzas en el Senado de la República. Y esto se replica de alguna manera en todos los estados de la República. Siendo un país federal, cada entidad tiene su propia elección. Creo que en esta medida hemos ido rompiendo de muchas maneras el sistema que existía más de manera figurada que en la realidad de controles y equilibrios del poder. Realmente teníamos una presidencia imperial muy poco controlada, con un sistema de partido hegemónico en donde el presidente gozaba de muchísimas facultades constitucionales y, por si fuera poco, de algunas muy importantes facultades metaconstitucionales. Factores que intervinieron para que él fuera candidato del PRI
ya eran muy distintas a la sola voluntad del presidente. Y para darles una idea que es importante, los dos presidentes de la época del partido hegemónico, PNR, PRM, PRI, curiosamente los dos removieron 17 gobernadores en su periodo, fueron Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari. Después de que Carlos Salinas de Gortari pudo remover a 17 gobernadores que le resultaron incómodos, el contraste con Zedillo no puede haber sido mayor. Justamente es con Zedillo cuando se crean los órganos constitucionales autónomos, los tres primeros, Banco de México, que ya existía pero no tenía autonomía, Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya existía pero tampoco tenía autonomía, y el Instituto Federal Electoral. Si nosotros queremos analizar el esquema de poder, de controles y equilibrios del poder, podemos asegurar, a riesgo de ser simplista, insisto, que cada órgano constitucional autónomo le dio un pellizquito de poder al Poder Ejecutivo. Le quitó algunas facultades, las movió, las dislocó a otro lado, y cuestiones que hemos decidido los mexicanos a través de nuestros representantes, que son tan importantes por ser funciones de Estado como para no someterlas a la politiquería de las elecciones o de la voluntad presidencial, les hemos dado una protección para que se puedan ejercer al margen del ritmo sexenal y al margen de la sola voluntad del presidente. Y esto nos ha generado un sistema de pesos y contrapesos completamente distinto al que teníamos hasta antes de 1994 a 2000. Fue fundamental. Y por eso es que a mí me gusta situar ahí la culminación del proceso de transición a la democracia. No es nada más por la reforma que le da autonomía al IFE, no es nada más por el triunfo del Partido Acción Nacional y Vicente Fox en la presidencia, sino por toda una reestructuración, a veces más silenciosa, a veces más ruidosa, del Estado mexicano, en donde se decide de manera clara y transparente que no queremos la concentración de poder de la que venía. Hemos tenido un escenario de gobierno dividido, es decir, donde el partido del presidente o el presidente en turno, si queremos verlo así, no tiene mayoría en el Congreso para sacar sin ningún problema todas sus iniciativas de ley, para que el presupuesto salga suavecito, para poder implementar su proyecto de gobierno. Hay quien dice que regresamos al sistema de partido hegemónico. A mí esto me parece una aseveración sin fundamento, porque la oposición existe, porque allí está, porque el presidente no tiene la facultad de nombrar a su sucesor. Hoy no tenemos la seguridad de cómo van a ser los resultados electorales. Para hablar de un sistema de partido hegemónico, el Ejecutivo tendría que dominar y rediseñar el sistema de pesos y contrapesos por lo menos por 20 años. Por lo menos eso es lo que nos dice Sartori. Apenas vamos en 3, dentro de 17, espero que todavía me inviten a los seminarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y haremos un análisis de lo que pasó con esa temida o bendecida nueva hegemonía del partido en el poder. ¿Qué opina de una posible reforma electoral y que el INE regrese al Poder Judicial, como ha expresado recientemente Morena? Primero, el INE no podría regresar al Poder Judicial porque nunca ha estado ahí. A mí, como politóloga, me suena a un despropósito. Y me suena a un despropósito por 3 cosas. La primera, porque no es regreso. Otra, porque de todas maneras alguien tiene que organizar las elecciones y eso supone una tarea
administrativa, operativa muy grande. Y la más importante, yo creo que una de las cosas que ganamos en el proceso de transición a la democracia es que los partidos políticos tengan la posibilidad de recurrir las decisiones de la autoridad electoral frente a un poder jurisdiccional. Si llevamos la organización de las elecciones al poder judicial, estaríamos allí en un grave problema, porque el poder judicial tendría que revisarse a sí mismo como organizador de las elecciones y como juez, literalmente, en las controversias entre los partidos y la autoridad o los partidos entre sí. Creo que después de estas elecciones difícilmente vamos a ver una reforma electoral. Y si Morena y el partido en el poder, bueno, Morena como partido en el poder, ganara lo suficiente como para poder pasar las reformas estructurales, las reformas constitucionales que se necesitan para desandar lo que hemos andado en términos de sistema electoral y de reconocimiento de la pluralidad en el sistema político mexicano, creo que sería una reforma profundamente regresiva que sí apuntaría a la reconstrucción, por lo menos de manera aspiracional, de un sistema de partido hegemónico. La doctora Georgina Sosa Hernández es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Sociología por parte de la UNAM, maestra en Estudios Políticos y Sociales por la misma Casa de Estudios y licenciada en Sociología igualmente por la UNAM. Es profesora titular A de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Está adscrita al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Ha impartido las materias Comunicación Política, Diseño de Proyectos en Comunicación Política 1 y 2 e Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. Tiene la distinción del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Es miembro de la red de politólogas #NoSinMujeres. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el libro Análisis de la Reforma en Telecomunicaciones en México 2013-2016, Alcances y Limitaciones, del cual fue coordinadora. El libro En los Límites de la Democracia, la reacción de las televisoras frente a su regulación, de la colección de estudios de posgrado de la UNAM 2016. Y autora de los artículos Comunicación Política, una mirada a la literatura desde la perspectiva de género, El Consejo de la Comunicación, portavoz de los empresarios en la democracia mexicana, el Consejo Nacional de la Publicidad, la voz empresarial mexicana en tiempos no democráticos, 1959-2000, Estereotipos de género, la construcción de la imagen de la mujer en la propaganda de la Ciudad de México, 2012-2017, El quehacer de la ciencia en la comunicación, entre otros. Sus líneas de investigación en curso son medios de comunicación, empresarios, democracia, comunicación política. Pensé la intervención en principio planteando la noción básica, ¿no? De los pesos y contrapesos, que en realidad pues viene de la democracia misma, ¿no? Es decir, el régimen democrático pues no podría existir dentro de esta democracia porque, como bien decía la doctora Marván, nadie en absoluto, por más carismático que sea un líder político, nunca es deseable que tenga un poder absoluto. Literalmente, los contrapesos nos generan equilibrio, están de nuestro lado en el fortalecimiento del ejercicio público, los necesitamos para poder hablar de un régimen democrático como principio de control del poder, ¿no? El poder se divide funcionalmente y no solamente se asignan tareas diferenciadas, sino que posibilita que un poder no domine completamente sobre otro. Los contrapesos se pueden hallar también en ámbitos que se pueden considerar no institucionales, por ejemplo, los medios de comunicación. La importancia tan destacada que tienen ahora las redes sociodigitales o las propias organizaciones de la sociedad civil, actores que sin formar parte de la política institucional hacen política, influyen en ella y por supuesto que tienen eco en la esfera pública. El caso del INAI,
que realiza un ejercicio continuo, recurrente, y yo digo que hasta terco, sobre los funcionarios públicos, ya que actúa como un contrapeso para garantizar el derecho a la información de los particulares interesados en conocer cómo se ejerzan los recursos financiados del dinero público. Y obviamente es en el INAI donde los medios de comunicación pues tienen su principal aliado. Volviendo al tema de los medios como actores de contrapeso en el sistema político mexicano, juega así como peso, pero también como contrapeso. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba cuando era oposición de las benditas redes. Ahora como gobierno ya no le parecen tan encantadoras, ¿no? Hay algunas iniciativas que están buscando acatarlas de manera institucional. Entonces, me parece que como contrapeso no institucional es un debate que se nos viene encima. Creo que todo esto que sucedió con el COVID expuso todavía de manera mucho más fuerte el uso de estas plataformas, porque parecía ser el único espacio de encuentro seguro donde podíamos mantener la sana distancia y donde se empezaron a generar muchísimas ideas, pero también se empezaban a generar muchísimas mentiras, como en el caso del presidente de Estados Unidos. Entonces, creo que pensar en estos nuevos contrapesos es importante, lo dejo ahí en el tintero de tarea para que lo reflexionemos. Y bueno, para concluir, me gustaría decir pues que los medios de comunicación y las propias redes sociodigitales son instrumentos básicos para el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, y por ello son indispensables contrapesos en el sistema político, donde constantemente se suele confundir tener la mayoría en votos, es decir, que si yo obtengo la mayoría en el Congreso, si hay una avalancha de votos a mi favor, eso significa que tengo la razón absoluta, ¿no? Y en todo esto, el ejercicio de decisiones no solo se debe pensar en estas mayorías que se obtienen a través de las elecciones, porque digamos que tuvimos la mayoría ahí, pero para poder tomar decisiones hace falta pues un ejercicio deliberativo y también escuchar la voz de otros actores, no silenciarlos, no callarlos, tanto en los medios de comunicación, en las redes, como en las propias instituciones. Esta iniciativa de tener esta tentación de eliminar los órganos autónomos a mí me parece muy grave. Yo invito a que todos nos pongamos alertas al respecto. O sea, me parece que justamente es en el ejercicio deliberativo donde podemos encontrar soluciones que nos garanticen un Estado de Derecho democrático, porque de lo contrario, pues vamos a vernos inmersos en situaciones de autoritarismo que nunca son deseables. Ya pasamos por ahí, como lo explicaba la doctora Marván, lo conocemos muy bien, tenemos mucha experiencia al respecto, y entonces me parece que hay que preservar, por supuesto que siempre tener una visión crítica sobre lo que hemos construido, pero también defender todo lo que se ha logrado a lo largo de estos años, desde la oposición, desde la ciudadanía, desde incluso también desde los medios de comunicación, que siempre tienen ahí una dicotomía, ¿no?, en la forma en la que actúan, pero me parece que los contrapesos son muy importantes en el país, que los poderes siempre deben vigilarse entre sí, en principio, para pues que no se desborden abusos, y por eso es importante pues preservar el sistema de contrapesos en las democracias, no verlos como negativos. Las instituciones no son personas, y creo que en ese sentido habría que reforzar el discurso hacia allá, ¿no? El INE no es solamente Lorenzo Córdoba, es todo un entramado institucional que justamente nos sirve para evitar atropellos. Me parece que es importante que hablemos de los contrapesos como lo que son, simplemente equilibrio en el poder, y que no hay contrapesos buenos ni contrapesos malos, solamente lo que se está buscando es un equilibrio de poder en el sistema político mexicano.